Gracias, Miguel. Queremos decirles que, en principio, que este proyecto que estamos llevando adelante es un proyecto que presentamos. Yo tenía que presentarla, se supone. Bueno, antes de la presentación, lo que quería manifestar es que celebro la dimensión que ha tomado esta jornada. A lo largo de estos años han tenido un recorrido más que interesante y reconocer que eso es producto de un esfuerzo realizado por los jóvenes investigadores que se han sumado a las actividades del CER y que van acompañando a colegas ya de vasta trayectoria dentro de ese ámbito, ¿no? Como lo vemos circular acá, todos manejan las nuevas tecnologías, todos saben cómo manejarse en estos nuevos contextos y creo que eso ha potenciado mucho la capacidad y el accionar que se tiene para que estas jornadas sean cada vez más exitosas. También debo manifestar que celebro tener que presentar a estas colegas y amigas, porque somos colegas y somos amigos a través de un recorrido de muchos años, con algunos con mayor intensidad que otros, pero bueno, la tarea común nos ha unido. En esta oportunidad, las profesoras y colegas de la casa, Viviana Román, Marta Rodríguez y Cecilia Del Piu, van a hacer una ponencia o van a presentar una ponencia de una tarea que están haciendo, que es reconstruir la historia de la Facultad de Ciencias Económicas a partir del archivo y de los protagonistas. Una tarea que inició por iniciativa de Eduardo Escarano, antigua autoridad de esta facultad, y que convocó en principio a Viviana Román. Como sabemos, Viviana es una gran impulsora y gestora de todas las acciones y le ha puesto muchísima energía y ha sabido sumar a las colegas y a los jóvenes que con su impulso están haciendo algo que en principio no se sabía o no se dimensionaba el alcance que iba a tener. O sea, no todas las instituciones reconstruyen su historia con el perfil que está teniendo esta reconstrucción, que no es solamente revisar papeles y documentación archivada como papeles viejos de la facultad, sino también trayendo la memoria de actores aún vivos, ¿no?, que han sido parte de la historia de nuestra facultad. Así que las dejo con ellas, voy a ser el encargado de cortarlas, porque muchas de ellas son muy locuaces y hablan demasiado, así que se va a hacer un rol antipático. No, pero no nos cortes. Te agradezco, pero te pido que no nos cortes porque nos vamos a estar interrumpiendo entre nosotras para acotar a lo que la otra dice. Tenemos un guión. Tenemos un guión. Era para Netflix, efectivamente. Tenemos un guión. Bueno, en principio, agradecerles mucho la presencia, agradecerle a Jorge por lo que acaba de decir, y agradecer en primer lugar a la facultad, ¿no?, que fue de lo más receptiva, las autoridades de la facultad que fueron de lo más receptivas cuando propusimos llevar adelante este proyecto. La verdad es que este proyecto tiene, por supuesto, una prehistoria, o pueden encontrarse restos arqueológicos de este proyecto, y eso tiene que ver con la figura de Eduardo Escarano, que lamentablemente no puede estar aquí hoy por cuestiones personales, aunque mucho me hubiese gustado a mí que estuviera aquí presente. Eduardo hace mucho tiempo que viene tratando de reconstruir fragmentos de la historia de la facultad con las herramientas que él tiene, porque no es historiador, en realidad es epistemólogo, y desde hace ya algunos años, antes del 2022, nosotros veníamos trabajando en algunos retazos de la historia de la facultad en un grupo que era más o menos informal,
hasta que a fines del año pasado decidimos darle un marco de formalidad a ello y en consecuencia, en primer lugar lo que hicimos fue presentarle la propuesta de creación de un área a Andrés López, que es el director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política y UBA-CONICET, que nos nuclea precisamente porque Eduardo Escarano corresponde o pertenece al CIESE, un centro especializado en epistemología aquí en la facultad, asociado al IED, y porque yo pertenezco al CEED, que es un centro que nuclea mayoritariamente historiadores y que también está asociado al IED. De manera tal que se conformó el área, integrada la Secretaría de Investigación, el secretario de Investigación de esta cuestión. Lo que hizo fue hacer una propuesta, Adrián Ramos, hacer una propuesta de llevar adelante este proyecto, es decir, la generación de un proyecto específicamente, y llevarlo adelante desde la Secretaría de Investigación. Por lo tanto, esto quedó aprobado a fines del año pasado y dio comienzo entre febrero y marzo de este año 2023. Uno de los elementos, de las cuestiones que nos motivaron a institucionalizar fueron, en primer lugar, que la facultad en octubre de este año cumplió 110 años de existencia, y en segundo lugar, que habíamos trabajado de una manera más o menos informal el suficiente tiempo como para empezar a darle un marco de mayor formalidad. En este sentido, es este proyecto que está allí, ¿no?, el título general de la actividad, pero queremos mostrarles otras cuestiones. Si pasamos a la segunda, ahí está, queremos contarles o decirles que a veces nos pasa que en el espacio de la facultad, que no es un espacio público porque no está en la calle, pero sí es o tiene las características de espacio público porque mucha gente, sin pedir permiso ni tocar el timbre, ingresa a la facultad y transita por sus espacios, por sus pasillos, además de todos los que habitamos esos espacios y esos pasillos, y en esos lugares encontramos trazas de la propia historia de la facultad, del pasado de la facultad. Y justamente el proyecto lo que intenta es iluminar esa historia que forma parte de un patrimonio colectivo, ¿no? De un patrimonio que es tan colectivo que no solamente lo reconoce como propio, lo reconocen como propio quienes se graduaron en esta facultad, sino también quienes nos hemos graduado en otras facultades de esta misma universidad y de otras universidades también, y que bueno, nos apropiamos de esto que consideramos desde el punto de vista de trabajar y hacer desde aquí nuestra casa también. De manera tal que ahí les mostramos en pantalla una serie de, están viendo, una serie de placas que están ahí en los pasillos y que nos recuerdan que esto fue la Facultad de Medicina en algún momento y que nos recuerdan que Alfredo Palacios, porque así se llama la biblioteca, fue un destacado profesor de esta facultad y que nos recuerdan que había algunas otras, de que está Eleodoro Lobos. También nos recuerdan que Julio Olivera fue un destacado profesor de la facultad y que se generó en torno a la figura de él el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, que luego terminó denominándose Investigaciones Económicas a secas, Instituto de Investigaciones Económicas. Nos recuerdan que Eugenio Blanco fue profesor y se graduó también en esta facultad, y así podría seguir, porque solo basta recorrer los pasillos
y prestar atención a lo que dicen esas placas para ver justamente esas trazas. Intentamos echar luz sobre eso. ¿Cómo se llama el proyecto? El proyecto tal y como lo presentamos se llama Recuperación, Preservación y Estudio del Patrimonio Histórico Oral y Escrito de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Y quiénes son sus integrantes? Esa sería nuestra otra pregunta, ¿no? Integran el proyecto yo misma, Eduardo Escarano, que lo acabo de mencionar, Cecilia de Piu, que está aquí presente y luego nos va a contar algunas cuestiones, Mauro Cook, aquí presente, y por eso cuando se fue le pedí que entrara de vuelta, Miguel Marconi, Ernesto Curvale, también todos aquí presentes, y contamos con la asesoría externa de Marta Rodríguez, y digo externa porque Marta es una especialista en este tipo de cuestiones y tiene su investigación concentrada en lo que es el Instituto Rabiniani de la Facultad de Filosofía y Letras, y allí coordina un programa que está dedicado en buena medida a este tipo de temáticas. De manera tal que ella ha sido un pilar que nos ha orientado muchísimo en nuestra investigación. Si seguimos contando de qué se trata lo que hacemos, ahí estamos viendo algunas imágenes, que son imágenes de archivo, porque lo que queremos hacer es mostrarles que hay un archivo histórico por la fuerza de los años que tiene, no porque se denomine archivo histórico, porque en realidad es el archivo de la facultad. Yo las últimas veces que he comentado respecto de este proyecto he dicho, ¿vieron cuando a uno le entregan esa documentación, cuando lo designan en un cargo y entonces dice notifíquese al interesado, regístrese y archívese? Bueno, es el archivo de archívese, precisamente. Lo que pasa es que por la fuerza de los años tiene documentación desde que se creó el instituto, que es el paso previo a la creación de la facultad, o sea, en 1911 el instituto, en 1913 la facultad, y entonces la fuerza de las décadas, la documentación allí acumulada, lo convirtió de hecho en lo que nosotros consideraríamos hoy un archivo histórico. Así que queremos mostrarles, ahí nosotros estamos viendo, hay toda la cantidad de documentación que hay dentro del archivo, y mostramos a los muchachos en las fotos para que vean que allí estamos trabajando y que además cumplimos con todos los protocolos existentes para el trabajo en archivo. Ahí está presente a partir de las fotos. Y si pasamos, ahora sí, a la siguiente, vemos que hay una cantidad de documentación existente que es muy interesante y que ahí recopila resoluciones de decanato, resoluciones de consejo directivo, legajos personales, libros copiadores, fichas de personal, publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas como los planes de estudio, tesis, memorias de la facultad, memorias de los institutos de investigación, anuarios, boletines, y tenemos que poner un etcétera, etcétera, etcétera. Registros de lecciones, homenajes, actividades de extensión académica, acuerdos con otras universidades y empresas, entre mucha otra documentación existente en el archivo. A su vez, ahí estamos mostrando, ahí tenemos planes de estudio, antecedentes, modificaciones, régimen de enseñanza, una recopilación. Ahí estamos mostrando parte de los documentos. Estamos mostrando también unas fotos de la inscripción a materias en la década del 60. En diversas décadas de la facultad, como fueron cambiando los planes de estudio, coexistieron diferentes planes de estudio. Esto muestra en la década del 60 la coexistencia del plan D y el plan E. Ahí tenemos una memoria del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del año 1962,
cuando todavía conservaba el mote de sociales, y así tenemos una cantidad de documentación. Ahí tenemos legajos personales de diferentes momentos, ahí tenemos uno de 1924, no es del 24, sino de una ingresante mujer que había nacido en 1924. Hay otra ficha individual de un legajo de otro ingresante que había nacido en 1926, y así podríamos seguir mostrando documentación. Ahí tenemos otro archivo que también visitamos, que no es este archivo del cual yo hablaba antes, sino que es el archivo de la sección títulos de acá de la facultad, donde encontramos los libros donde están inscritos los títulos que emite la facultad, que ha emitido la facultad en 1913, bueno, la primera camada, ¿no? En adelante, está allí, ahí es donde se tramitan hasta hoy en día los títulos. Y tenemos ahí algunas fotos de justamente estos libros donde se inscriben los títulos, con una cantidad de información que es muy importante, primero porque nos da la pauta de en qué momento el interesado o la interesada pidió el título, en qué momento se tramita, en qué momento sale de la facultad y va hacia el rectorado, en qué momento vuelve a la facultad y finalmente en qué momento el interesado o la interesada recibió su título. También consta cuándo dio su última materia y entre qué año y qué año hizo la cursada de esas materias. Otra parte del proyecto tiene que ver con la generación de un archivo de historia oral que empezamos a elaborar a través de entrevistas que hemos hecho desde fines de marzo de este año 2023. Ahí están todos los que entrevistamos hasta el 26 de octubre. Tenemos que agregar al día de hoy otro nombre más, que es el de Luis Beccaria, porque fue entrevistado en el día de ayer, es decir, 2 de noviembre. Que por razones del momento en el que nosotros hicimos esta presentación todavía no estaba incluido su nombre. Ahí tenemos algunas fotografías con entrevistados, Rubén Berenblum, que fue nuestro primer entrevistado, del Departamento de Humanidades, director del Departamento de Humanidades, profesor de Historia. Está también, lo vemos a Eduardo Escarano, allí en diferentes momentos y con diferentes entrevistados. Tenemos ahí a María Teresa Gasparri, que es una de las profesoras de mayor edad que tiene hasta hoy en día la facultad. Allí lo entrevistamos a Jorge Katz también en su visita a Buenos Aires con motivo de los 110 años de la Facultad de Ciencias Económicas. Y así podríamos seguir con cada uno de nuestros entrevistados. Entonces, hasta aquí, simplemente decirles que a su vez tenemos también aquí presentes a nuestras técnicas en cine. Les digo técnicas, Tatiana Toranzo y Natalia Cubas, que están acá sentadas y que en realidad nos acompañaron a lo largo de estas 3 días de jornadas, porque están grabando las jornadas, pero son las que nos graban en la sala CAM, que es el lugar especialmente diseñado que la facultad tiene para hacer las entrevistas. Decirles además, y estamos viendo ahí en pantalla, que nuestros entrevistados, además de venir, contarnos y contestar a todas nuestras preguntas, nos traen material que ellos tienen en sus casas y por eso esta cantidad de fotos, ¿no? Ahí lo tenemos a Oscar Oblak recibiendo su título de contador. No lo van a reconocer seguramente, pero ese que está recibiendo su título es Oscar Oblak y ese que recibe ese título de contador, que es el primer título que tuvo. Allí tenemos algunas medallas también, así que la idea es que nosotros tenemos
todo esto en nuestro poder y que estamos generando además con un archivo propio en paralelo con todo este material que nuestros entrevistados nos van trayendo. Si pasamos a la próxima, tenemos algunas imágenes más. Hasta ahí. Entonces le dejo la palabra a Marta Rodríguez, que nos va a contar algunos datos de interés respecto de algunas cuestiones de la Universidad de Buenos Aires, de la universidad en la cual se enmarca la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias, Viviana. A mí me preocupa un poco que Viviana haya dicho al principio que tenemos un guión estructurado y plazos acotadísimos, porque yo soy de las que tienen horarios laxos. Así que, Jorge, a mí sí, cuando lleguen los 15 minutos, hacen una señalcita. Como habrán notado por la presentación que hizo Viviana recién, este proyecto es un proyecto ambicioso, temporalmente amplio, tan amplio como la historia misma de esta facultad, que reúne además o que involucra una serie de actividades de distinta índole, investigaciones propiamente dichas, el trabajo en el archivo, la construcción de un archivo de entrevistas, concientización patrimonial, difusión. En ese sentido, en un rato, Cecilia les va a comentar algunas cuestiones vinculadas a algunos desarrollos de investigaciones que estuvimos haciendo, avances parciales. Digo parciales porque, como señalaba Viviana hace un momento, este es un proyecto que empezó este año, así que está dando sus primeros pasos. A mí me gustaría en estos minutos rescatar dos cuestiones que me parece que puede tener interés pensar aquí en función de lo que señalaba Jorge como referencia principal de estas jornadas, que son los jóvenes investigadores, o no tan jóvenes, pero que están haciendo sus primeras armas en la investigación, y los que no están haciendo sus primeras armas en la investigación, pero que me parece que alguna vez se habrán topado con estas dos cuestiones que voy a señalar. Y que de algún modo cruzan o son independientes de los temas, de los objetos de estudio, de los problemas a los que cada uno se dedique, ¿no? Las dos cuestiones tienen un costado, si ustedes quieren, heurístico y metodológico. La primera tiene que ver con los archivos, y en especial en este caso con la importancia de los archivos de universidades, los archivos universitarios, para reconstruir la historia institucional, pero no solo la historia institucional. Y la segunda cuestión a la que quisiera hacer referencia también tiene que ver con la cuestión de los testimonios para la reconstrucción de la historia institucional. En relación a la primera cuestión, a la cuestión de los archivos, voy a tratar de ir muy rápidamente con algunas cuestiones que simplemente quiero mencionar, porque todos seguramente las conocen. La primera tiene que ver con que desde mediados del siglo XX, quizás en algunos contextos nacionales del mundo occidental desde los años 30, decayó fuertemente la valoración de la historia institucional. En la medida que en la historiografía y en las ciencias sociales se expandían propuestas que cuestionaban un tipo de historia político-institucional, de hechos, de personajes, que no iba más allá de los acontecimientos. Y paralelamente se empiezan a priorizar, se empiezan a interpelar modelos de investigaciones más atentos a los procesos económicos sociales, más inclinados a la utilización de enfoques analíticos y modelos interpretativos de tipo macroestructural, con creciente sofisticación técnica, metodológica, que estimulaban el trabajo con grandes agregados y muchas veces la cuantificación. En
En este contexto, los documentos institucionales, salvo algunos muy específicos, y los archivos que los alojaban, perdieron parte del interés para historiadores y otros cientistas sociales. A esto se suma otra cuestión adicional, que me parece que es la tradicional concepción, nunca abandonada del todo, por lo menos en las instituciones públicas, de considerar a los archivos como lugares en los cuales se almacenan documentos inservibles, generalmente en depósitos sucios, desordenados, que están en subsuelos, que son oscuros, que son húmedos, donde se entremezclan papeles con objetos y muebles en desuso y donde en general parte del personal que está allí está porque fue castigado y entonces lo mandaron al archivo. Creo que todos tenemos en mente algún archivo parecido a este que estoy describiendo. Los muebles en desuso y los objetos en desuso mezclados con los papeles son un clásico. Yo no sé si ustedes prestaron atención a una de las fotos que mostraron, que tiene una máquina de escribir, una vieja máquina de escribir mezclada con... no, un poquito más adelante. Ahí. La pasaste. Porque está, ahí está, es esta. Ah, sí. Ven arriba allí la máquina de escribir. Y eso que este archivo está muy por encima de los estándares que acabo de mencionar. El archivo de la facultad, cuando lo fuimos a ver, estaba muy por encima de los estándares que acabo de señalar para la generalidad. Aún así, fíjense que el clásico objetos en desuso que se alojan en algunas de las estanterías está también presente. Lo que muchas veces se pierde de vista, me parece hacer perder de vista estas concepciones, es que los archivos existen independientemente de la voluntad de las personas. Quiero decir que los archivos no se crean por un acto de voluntad personal, sino que se van formando en el transcurso del desarrollo de las funciones y de las actividades de las instituciones. Las instituciones, en el desarrollo de sus funciones y sus actividades, generaban papeles, ahora generan archivos digitales, ¿sí? Piensen ustedes en los documentos que mostraba hace un momento Viviana, ¿no? Planes de estudio, legajos de docentes y alumnos, las resoluciones de decanos, de consejo directivo, las actas de concursos, no se plasman en papel para que quede testimonio para los futuros investigadores, se plasman en papel o en documentos digitales para responder a las actividades cotidianas de las instituciones. Puede que quienes están a cargo de estas instituciones, puede ser que quienes son funcionarios no se den cuenta de esto y los papeles estén en una habitación cerrados, etcétera, etcétera, pero aún allí esos documentos existen, ¿sí? El archivo existe. Y esos documentos son importantes fundamentalmente en ese momento por el valor primario que tienen, es decir, por el valor por el que fueron creados, ¿sí? Secundariamente, a lo largo del tiempo, algunos de ellos van adquiriendo valor secundario para la investigación. Es decir, que el archivo, en todo caso, tiene una función social que se desdobla en tres cuestiones, ¿no? Por un lado, fundamento, garante de actividades, derechos, obligaciones. Por otro lado, fundamento de una memoria institucional. Y en tercer lugar, fuentes para la investigación. Ahora, un conjunto de documentos inaccesibles, guardados en un cajón bajo 7 llaves, arrumbados en un depósito abandonado, o incluso bien conservados, pero sin posibilidad de acceso para quienes quieran consultarlos, no tiene ningún sentido. Y este es otro clásico con el que creo que todos alguna vez nos encontramos, ¿no? Llegamos a un archivo, preguntamos por una documentación, y ellos dicen, sí, la tenemos, es muy bien conservada, pero está guardada en el tesoro del archivo y la llave solo la tiene el director que viene una vez por semana, y además esa documentación no se puede consultar, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve tener un documento que nunca nadie va a ver? Por eso me parece que
para dar efectiva tramitación a esas funciones, a esas tres funciones que acabo de mencionar para los archivos, es necesario difundir una idea del archivo como patrimonio cultural de la institución, de quienes la conforman y más en general de la sociedad en la que la institución está inserta. Por eso me parece tan importante que en las últimas décadas se hayan empezado a revalorizar los archivos como espacios imprescindibles para la investigación, pero también como lugares de memoria, de salvaguarda de derechos, etc. Y creo que esto es el resultado de un movimiento convergente, por un lado, de cambios al interior de las ciencias sociales, y en particular de la historia, cambios en los modos de pensar y de explicar el mundo social, y aquí simplemente listo, enuncio muy rápidamente la revalorización de los actores individuales y colectivos y sus acciones, es decir, la capacidad de agencia, el ascenso de la memoria y con ella la memoria de grupos, pero también la memoria de instituciones, lo que se ha dado en llamar la ola patrimonial de las últimas décadas, el rescate de la identidad y por último el impulso conmemorativo. Y esto no es un dato menor, aquí pongo un ejemplo de nuestra propia institución, me refiero a la Universidad de Buenos Aires. El reciente bicentenario de la universidad, en el 2021, impulsó en ella toda una serie de reflexiones sobre su historia institucional que se materializaron en un programa que se creó en el 2011 y sigue funcionando, que es el Programa de Historia y Memoria. Y ese programa de Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires tiene entre sus principales objetivos, por un lado, el ordenamiento y catalogación de los archivos dependientes del rectorado, su articulación con los archivos de las facultades, y por otro lado, la reconstrucción de la historia de la institución a partir de los testimonios orales de sus actores. Incluso me atrevería a decir más y diría que hoy es claro que los documentos conservados en los archivos de las universidades no solo sirven para hacer historia institucional, sino que son fundamentales para la reconstrucción de la vida pública, social y cultural de la Argentina, especialmente en aquellas ciudades y provincias donde las universidades nacionales jugaron un rol destacado. Y aquí vuelvo a la Universidad de Buenos Aires, porque por su perfil y características desempeñó un rol destacado en la formación de los sectores profesionales, actividad que por lo menos hasta los años 50, y durante un extenso periodo de tiempo desde su fundación, compartió con apenas una docena de instituciones similares. También la Universidad de Buenos Aires conformó un espacio central de sociabilidad de sus clases dirigentes, al menos desde su fundación hasta mediados del siglo XX, con lo cual, la documentación existente en los archivos de nuestras facultades y en el de la universidad permiten no solo reconstruir, hacer historia institucional de esos ámbitos, sino también utilizar esos archivos, esos documentos, como un valiosísimo material para investigaciones más amplias y desde otras perspectivas. Y con esto voy, muy bien, estoy muy bien entonces. La segunda cuestión sobre la que voy a intentar pasar un poquito más rápidamente tiene que ver con lo que les decía al principio, los testimonios y su valor para reconstruir la historia institucional. Me parece que otra de las consecuencias de los cambios por los que hemos atravesado desde las últimas décadas del siglo XX, y a los que hice referencia hace un momento muy brevemente, tiene que ver con la revalorización de la voz de los actores, de aquellos que con su experiencia de vida me refiero, pueden dar testimonio de alguna circunstancia. Algunos autores hablan en las últimas décadas de la era del testigo, ¿no? Del ascenso de la era del testigo. Sin duda que hay algunos ámbitos dentro de la historia y de las ciencias sociales que impulsan con mayor fuerza el uso de estos testimonios, ¿no? La historia oral, los estudios sobre memoria, la historia reciente,
Pero no solo desde estos espacios se ha contribuido a poner en primera plana los testimonios para la investigación, mejor dicho, la importancia de los testimonios para la investigación. Los testimonios recuperados a través de entrevistas, como se está haciendo centralmente en este proyecto, pero también a través de relatos y escritos de los protagonistas, que se convierten en fuentes de gran interés para la investigación, siempre que evitemos, y aquí una primera cuestión, siempre que evitemos el canto de sirenas que supone el yo estuve ahí, el yo lo viví, ¿no? Es decir, confundir un testimonio particular, una memoria, con la historia. El testimonio es una fuente valiosísima, pero como tal debe ser sometida a la misma rigurosa crítica a la que sometemos a cualquier otra fuente. Dicho en criollo, ¿no? Si no creemos a pie juntillas en los documentos papel y los sometemos a una exhaustiva crítica, ¿por qué tendríamos que creerle de ese modo a un testimonio, ¿no? Y no porque quien da el testimonio nos esté mintiendo, no es que quien testimonia quiera explícitamente mentirnos sobre algo, aunque también podría ser, supongamos que ese no es el caso, sino porque cuenta su verdad, su perspectiva de las cosas, ¿no? La primera persona del relato implica desde el inicio el alejamiento de toda posición neutral. El relato puede tener omisiones, lagunas, deformaciones, porque el testimonio habla desde sí mismo y en todo caso será el investigador el que tiene que completar esas lagunas, el que tiene que dar cuenta de esas omisiones y explicarlas o de las deformaciones. ¿Para eso le quita valor a esa voz? Me parece que no, que muy por el contrario, esas voces son indispensables, pero siempre que la tomemos con todos los recaudos que debe tenerse con cualquier fuente. En principio, por supuesto, una que todos advertimos, que es contrastar estos testimonios entre sí y con otras fuentes, ¿no? La famosa triangulación metodológica. Y volvamos a nuestro proyecto y pongo un ejemplo para ir cerrando. En las entrevistas, muchos de los entrevistados señalaban, cuando se les preguntaba a propósito de su cursada de la licenciatura en Economía Política del Plan del 58, señalaban haber sido parte de las primeras cohortes de licenciados en Economía de la facultad, o algunos de ellos que habían estado involucrados en la gestión de ese plan de estudios, señalaban que habían sido parte de la creación de la primera licenciatura en Economía. Contrastando esto con los documentos existentes en el archivo, es claro que esto no es así, que la carrera existía con ese nombre desde años antes del 58, del 53, y que aún antes existían carreras que cubrían parte de esa formación. Ahora, esto, digamos, no es solo para decir los testimonios dicen esto y la realidad es otra, sino que me parece que lo interesante, o tan interesante como eso, es pensar por qué un conjunto de personas pensaba lo que pensaba aun cuando no fuera real, ¿no? Ya Marc Bloch, hace mucho tiempo, nos decía en Los Reyes Taumaturgos que tan importante como explicar si algo había sido cierto o no, era explicar por qué un conjunto de gente estaba convencida de que eso era cierto, aunque no fuera verdad, ¿no? ¿De dónde surge ese relato? No la spoileo a Cecilia, que después va a hablar seguramente de esto, pero evidentemente en este caso, en este plan del 58, hay una serie de novedades, de transformaciones, de percepciones de ruptura con lo anterior que hacen que la gente considere esto como algo inaugural, ¿no? Como algo nuevo. Más allá de estas cuestiones, y para terminar, creo que un proyecto sobre la historia o la memoria de una institución puede, a partir de las entrevistas, ya que estoy terminando, puede, a partir de las entrevistas, poner el foco en los elencos que integraban las instituciones,
enriqueciendo la imagen de los procesos analizados y complejizando de algún modo el cuadro que una perspectiva exclusivamente basada en lo institucional puede hacer ver como algo estático o de aplicación masiva. Al contar su historia, el que cuenta se transforma en una de las voces de esa historia institucional más amplia. Tomadas aisladamente y en su conjunto, las entrevistas permiten indagar cuestiones como lo individual y colectivo, lo múltiple, lo diferente, lo similar, lo propio y lo compartido. Me parece que esto podría ofrecer una mirada encarnada de las instituciones, mostrando perspectivas singulares que al mismo tiempo que señalan las constricciones de los marcos normativos e institucionales, también dan cuenta de las singularidades. Para cerrar y respetar el final del tiempo, me parece que proyectos como este sobre la Facultad de Ciencias Económicas, pero también otros similares en otras facultades, en otras universidades, invitan a revisitar las instituciones universitarias en su desarrollo, estimulan preguntas e inquietudes y contribuyen a construir una imagen más amplia, más compleja y más completa de la dinámica del mundo universitario en la Argentina. Muchas gracias. Voy a incorporar otro dato más que claramente no nos estaba mintiendo, por cierto, pero uno de nuestros entrevistados, además de este ejemplo que dio Marta, de que nos dicen ser los creadores de una carrera, cuando esa carrera existía antes, con otras características, etc., uno de nuestros entrevistados nos dijo en algún momento, cuando le hicimos la entrevista, que había ingresado a la facultad la carrera de licenciatura en Economía Política. Cuando se enteró que nosotros teníamos acceso a los legajos personales, me vino a avisar que en realidad él se había inscrito primero en la licenciatura en Administración. La verdad que su legajo personal dice que se inscribió en la carrera de Contador Público y que después se pasó a la carrera de licenciatura en Economía Política. Y claramente entendemos que no nos estaba mintiendo, simplemente es así como él lo tenía versionado, digamos. Bueno, tal vez con lo que sigue podemos seguir dando algo de información en el mismo sentido que lo está haciendo Vivi. Lo que queremos compartir ahora es justamente eso, con qué nos estamos encontrando, nos fuimos encontrando en estos meses de trabajo. Claramente nuestro punto de apoyo inicial fue la reforma del 58, porque en esto sí hay unanimidad, es una reforma crucial, es una reforma que se lleva adelante con criterios pedagógicos modernos, es una reforma integral, es una reforma estructural en la medida que da un nuevo ordenamiento de las carreras y implementa nuevos planes de estudios. Ustedes se fijan ahí en la fotografía de la izquierda, se crean las escuelas de las cuales van a depender las carreras que se dictan a partir de ese momento en la facultad, ¿no? La Escuela de Economía Política, la Escuela de Administración, la Escuela Actuarial y Estadística. Claramente son carreras con competencias específicas, tienen un tronco común, pero es un tronco común muy acotado, muy acotado en relación a lo que estuvimos viendo en los planes anteriores, y cada una de ellas va a depender académica y administrativamente de estas tres escuelas. La reforma además fue clave porque impulsó el desarrollo de programas de investigación, también con criterios diferentes, un poco en consonancia con lo que establecía el nuevo estatuto universitario del 58 y con el nuevo rol y el importante rol que pasó a tener la investigación en la vida universitaria. Bueno, a partir de esta reforma también se reestructuran, se amplían las funciones y competencias de los institutos de investigación y se crean unos institutos de investigación, muchos de los cuales dependían también o estaban asociados a esta nueva estructura. Lo que también observamos por primera vez es que
se diferencia grado habilitante de grado académico. Eso se ve bien en las dos primeras escuelas, fíjense, grado habilitante, licenciatura en Economía Política, grado académico, doctor en Economía Política, y algo similar con la carrera grado habilitante, contador público o licenciado en Administración, y grado académico, doctor en Administración. Y esto es importante y es interesante porque en realidad nos remite a las discusiones previas. Lo que nosotros pudimos confirmar con las fuentes consultadas era algo que en la bibliografía sobre la historia de la facultad aparecía, y que era una idea de que mientras se discutía la propuesta de reforma, bueno, aparecen argumentos y aparece una vieja guardia de contadores que se oponen a lo que en ese momento se denominaba la separación de las carreras. Claramente en esto sí avanza el plan del 58, porque como dijimos recién, son carreras con competencias específicas, con un tronco común muy acotado. Y eso no era así hasta ese momento. Entonces, se hablaba en esos términos, que las carreras debían separarse, y los que se oponían a eso argumentaban que una trayectoria habitual era cursar la carrera de contador para luego, en todo caso, coronar esa carrera con un doctorado. Y un doctorado que en términos generales no tenía demasiadas buenas referencias, ¿no? En algunos casos, según algunas fuentes orales que figuran en la bibliografía sobre historia de la facultad. La cuestión es que lo que nosotros a partir de eso pudimos ver es que también dentro de los argumentos de quienes se oponían figuraba un temor importante respecto de la carrera de administración, suponiendo entonces que ahora los futuros administradores iban a llevar adelante trabajos que normalmente hacían los contadores. Por otro lado, lo que sí tenemos que marcar es que la carrera que aparece nueva, completamente de acuerdo a lo que por el momento hemos revisado, es justamente la carrera en administración. ¿Por qué? Porque en realidad existía una carrera, en esto también la bibliografía nos ha prevenido en esta cuestión, porque existía una licenciatura en Economía, el Plan D de 1953. Ahora bien, ¿qué características tenía este plan? El plan había sido la respuesta de la facultad a una disposición del Poder Ejecutivo Nacional que establecía que las universidades nacionales que tuvieran facultades de ciencias económicas tenían que unificar los programas en las carreras de licenciatura en economía. La Facultad de Ciencias Económicas lo que hace, efectivamente, es un mix de asignaturas que correspondían tanto a la carrera de contador público como a la de doctor en Ciencias Económicas hasta el tercer año. Ahí aparecen marcadas en otro color las asignaturas que se toman del doctorado. Este cuadro lo que nos permite ver es lo siguiente. Primero, que las discusiones que nosotros veíamos de esto de separar las carreras tenían algún sentido. Si bien existía la licenciatura en Economía, claramente tienen un tronco común muy extenso la carrera de contador público y la carrera de doctor en Ciencias Económicas. A partir de ese momento, la licenciatura es una carrera mucho más corta que las otras dos, ¿sí? Y como les digo, no tiene novedades. Se hace sobre la base de una combinación de asignaturas de la carrera de contador y de la carrera de doctor en Ciencias Económicas. Y acá, otra cuestión relacionada con lo que contábamos recién. Esto de que primero se hacía la carrera de contador y después un doctorado, como si el doctorado fuera en ese momento el grado académico. Y sin embargo, lo que nosotros pudimos ver es que estas tres carreras del Plan D son las tres carreras de grado. Es decir, cualquiera con su título de secundario podía venir y anotarse o inscribirse en estas carreras. Con lo cual, retomando lo que decía Marta, un poco esa idea de que primero una cosa y después había un título académico, no era estrictamente así. Y eso nos llevó a preguntarnos lo siguiente:
¿Qué pasaba con esta puja o este peso de las asignaturas para la carrera de contador público? ¿Y qué pasaba por otro lado con las materias específicas de economía? Porque lo que nosotros sí sabemos es que desde hacía mucho tiempo se bregaba por estudios más específicos en la formación de los economistas. Entonces, fuimos para atrás, vimos que desde sus orígenes la facultad propuso 2 carreras. Y las 2 carreras en ese momento eran carreras de grado. La carrera de Contador Público Nacional, si ustedes se fijan en la cantidad de asignaturas, era prácticamente una culminación de la escuela secundaria. En ese caso, los que podían inscribirse eran los que egresaban de escuelas comerciales. Mientras que la formación más densa, en términos académicos, era el doctorado en Ciencias Económicas, que, repito, era una carrera de grado. En el año 1925 se vuelve a realizar una reforma y acá se puede entender esto del peso de los contadores, ¿no? Y el peso de las asignaturas contables en el perfil del egresado. ¿Por qué? Porque ahora sí se nota la diferencia. Vemos que el plan del 25 lo que hace es nutrir y dar mayor densidad a la carrera de contador público, y esta es la primera vez en todos los planes que nosotros analizamos que el doctorado, es una carrera de posgrado y que exige tener primero el título de contador público para luego cursar materias específicas y realizar una tesis. Otro dato interesante es que este es el año de la creación de la carrera de actuario, sobre la cual nosotros no hemos puesto la lupa en este momento, pero un dato interesante es que es una carrera que tiene su antigüedad en la facultad. Y pensando en esto, ¿no?, de una formación más específica para los contadores, vimos que en la reforma del año 36, se hacen ciertos avances. Bueno, es lógico pensar que en los años 30 la situación económica generada a partir de la Gran Depresión, la complejidad que eso implicó en nuestra historia económica, bueno, interpelaba a quienes se ocupaban de la formación de los economistas. Sabemos que había muchos reclamos en relación a esta cuestión, y podemos ver que en este plan, el del 36, hay un intento de nutrir con asignaturas más específicas la formación de los economistas. Claramente, y si volvemos para atrás, digamos, sí, en este caso, perdón, la carrera, el doctorado en Ciencias Económicas vuelve a ser una carrera de grado. Quiere decir que en todos los planes que nosotros vimos, desde 1914 hasta el del 53, solamente uno, el segundo, tenía el doctorado con una carrera de posgrado, ¿sí? Con lo cual, volvemos a uno de los puntos iniciales. Efectivamente, la reforma del 58 es una reforma estructural, es una reforma integral, es un punto de inflexión en muchísimos sentidos, sobre todo en términos de ser más específicos en cuanto al rol del egresado y a una formación más específica en cada caso, pero requiere una revisión hacia atrás, ¿no? Y eso nos llevó a mirar los planes desde 1914. Esto un poco compartiendo algo de lo que encontramos, completando un relato que hacía Viviana recién en relación a la carrera de del 53, es decir, a la primera licenciatura en Economía, ¿sí? Hay muchas diferencias con la del 58. Una es el nombre, era solamente licenciatura en Economía. La del 58 dice licenciatura en Economía Política, lo cual también es una declaración de principios en muchos sentidos. Pero volviendo a la del 53, les comentaba que la bibliografía da cuenta de esta licenciatura como la primera, no así, ¿no?, el ideal y lo que se conoce normalmente, pero a diferencia de lo que hemos leído, pudimos ver que hay muchos más títulos otorgados de la licenciatura del 54 de lo que se cree, y que además coexistieron, y de eso daba cuenta la foto que mostramos hace un rato,
coexistieron los planes durante mucho tiempo. ¿Por qué se dieron muchos títulos? Incluso los primeros se dieron en el 54. Porque como justamente la carrera se acortó, estudiantes que eran muy avanzados en cualquiera de las otras dos carreras encontraban que fácilmente podían tramitar el título. Entonces, entre el 54 y el 58 encontramos muchos títulos de licenciados en economía del plan D. Después de esa fecha, seguimos encontrando, y bueno, y el hallazgo más llamativo es que hemos visto un título de licenciado en Economía del Plan D, que es el de 1953, otorgado a principios de los años 90. Por acá, con precisión, en el 95. Bueno, simplemente algunos relatos, queda por delante, por ahí también, si después quieren compartir todas las líneas que nos quedan abiertas. Voy a decir solamente una en la que tenemos mucho interés, que es el siguiente. Aspiramos a encontrar, entre los papeles todavía no lo hemos encontrado, documentación similar a la que encontramos en relación al contexto previo a la reforma del 58, porque esa documentación nos permitió visitar las discusiones, las tensiones, y nos gustaría encontrar algo similar para entender las discusiones previas sobre el perfil del egresado que hubo en la antesala de los otros planes de la facultad, ¿no? Planes de estudio. Para ir cerrando, simplemente decir dos cosas, digamos, para agregar y abonar a esta cuestión. La primera es que nuestros entrevistados, en líneas generales, en función de todo esto que acaba de explicar Cecil, los de más edad, que es el grueso de los entrevistados que tenemos hasta el momento, tenían hechas todas las carreras, tienen todos los títulos, precisamente porque había muchísimas materias en común. Entonces, cuando se presentan, son contadores públicos, pero también son actuarios, pero también tienen el título de licenciado en Economía, pero también dicen, soy doctor en Ciencias Económicas del otro doctorado. Y entonces, al principio nosotros no entendíamos qué era esto del otro doctorado. El otro doctorado es ese doctorado que no es un posgrado, que en realidad era una carrera de grado. Y así lo recuerdan. Y esto a cuento de lo que decía Marta, respecto de qué es lo que nos dice el entrevistado y cómo tenemos que hacer cuando estamos construyendo fuentes orales y el tratamiento de esas fuentes orales, que sea el mismo tratamiento, no le cabe en la generalidad de la ley, de todas las fuentes existentes para nosotros. Y después, me parece que la otra cuestión que también es interesante por ahí poner de relieve es que todo este acercamiento con toda esta documentación nos permiten revisar algunas interpretaciones que en la bibliografía existente, que no es mucha, pero que existe respecto de estos retazos de la historia de la facultad. Por ejemplo, hay algunas interpretaciones respecto de en qué momento dejan de emitirse títulos de licenciatura en Economía Política, y entonces nosotros sabemos que la facultad clausura ese título en 1971 porque tenemos documentación que así lo acredita. Que se siguieron dando títulos después, sí, porque los planes coexisten. Y entonces quienes tenían una cantidad de materias aprobadas en el plan anterior no pasaban automáticamente al plan nuevo para ese momento, sino que continuaban con el plan anterior. Pero nos encontramos con escritos que sostienen que la nomenclatura del título se cambió en 1977 y interpretan que esto tiene que ver con el esquema dictatorial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la documentación no
no parece confirmar eso. De manera tal que, además de intentar reconstruir el archivo y darle probablemente una organización que permita que sea más accesible, que no lo estamos haciendo nosotros solos en particular, sino que iniciamos un convenio con el Archivo General de la Nación por medio de un expediente que está en trámite. Además de construir este archivo de historia oral, estamos tratando también de revisar este tipo de interpretaciones que en alguna bibliografía, la existente, no mucha, pero la existente, se ha hecho en función precisamente de que estos investigadores no han tenido acceso a estas fuentes que nosotros estamos accesando. ¿Me das un minuto Sí. para contar una anécdota? Un camino inverso entre fuente escrita y fuente oral. Cuando nosotros analizamos el informe de la Comisión Plan de Estudios del 58, uno de los argumentos para rechazar la licenciatura en Economía es justamente decir que existe una, pero que no tiene muchos inscriptos, en referencia a la del 53. Y en una de las entrevistas, uno de nuestros entrevistados, Víctor Becker, recuerda, la primera pregunta es ¿qué lo motivó a inscribirse en la facultad? Y dice que él recuerda que estando en la escuela secundaria, visitó su escuela Chapman para contar y para publicitar las nuevas carreras que se dictaban en la facultad. Chapman decano, ¿no? Decano de la facultad, para quien no esté enterado, acá hay gente que es bastante más joven y que probablemente no sepa, un decano muy importante de esta facultad. Yo nombré a algunos que están en las placas, también fueron decanos, Diodoro Lobos, por ejemplo. También tenemos el gusto de José León Suárez. Hay gente así muy ilustre que está por ahí, por los que habitan nuestros pasillos, en realidad, que habita permanentemente en nuestros pasillos. Así que bueno, aquí cerramos, agradeciéndoles mucho que se hayan quedado a escucharnos y bueno, en la medida en que vayamos avanzando en este proyecto les iremos contando por escrito o así en encuentros de esta naturaleza nuestros avances. Muchas gracias. Bueno, después de esta brillante exposición de colegas que nos han introducido en un mundo de papeles y de historias, evidentemente un trabajo muy arduo, con mucha tarea por delante. Damos por finalizada estas jornadas y agradecemos la presencia de quienes nos acompañaron, como también la de todos los que trabajaron para hacer factible esta jornada, ¿no? Y esperemos que las que prosigan sigan creciendo al ritmo que lo van a seguir hasta ahora. Bueno, y que tengan un feliz año.